¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean nuevamente a iTik Tutoriales. En la práctica del día de hoy vamos a construir un buscador que nos permita hacer consultas a la base de datos sin recargar la página. Esto con la ayuda de PHP en su extensión MySQL, Ajax y por supuesto HTML. Bueno, pues como dice el título de la práctica, lo que queremos es un buscador que nos permita hacer consultas a la base de datos sin tener que presionar un botón de tipo Submit, sin tener que hacer refresh, ni nada por el estilo. Ni siquiera vamos a necesitar un formulario. Lo único que necesitamos es un input tipo texto y, bueno, una tabla hecha en la que hagamos consulta. Como sabemos, Ajax es un tipo de tecnología basada en JavaScript que nos permite tener una comunicación continua entre cliente y servidor. Es de este modo en el que va a funcionar nuestra práctica. Por temor a que este tutorial, esta práctica se hiciera muy larga, voy a hacer más bien un video descriptivo, pues tengo ya el código hecho. Más que un tutorial, ya saben que en tutoriales anteriores se me da bien hacerlo junto con ustedes, ir tecleando y ir explicando cada cosa. Para que no me tome demasiado tiempo, voy a explicar cada línea de código, cada fichero que compone esta práctica, qué hace, por qué está ahí y cómo funciona, ¿ok? Entonces, bueno, antes que nada voy a mostrarles cómo es que esto funciona. Si se dan cuenta, como yo les dije, solamente tenemos un input de tipo texto, tenemos una tabla que se nos muestra. Y si yo llegase a escribir, por ejemplo, C200, se me despliega solamente los resultados que coinciden con C200, pero si yo a lo mejor pongo L, se me despliegan los resultados que tengan L en alguna parte. ¿Se dan cuenta? Pero si yo llegase a no tener resultados, me lanza un pequeño mensajito que dice no se encontraron coincidencias con sus criterios de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, y fíjense, cuando la caja está vacía, se me despliega la tabla completa. Vamos a ver cómo pasa esto, cómo funciona y por qué. Nos vamos a código. Y de entrada, bueno, quiero explicarles que vamos a ocupar tres ficheros únicamente. Un fichero de tipo HTML, que es el que está aquí, al que vamos a llamar búsqueda. Un fichero de tipo JS, que está aquí. Y un fichero de tipo PHP, que se llama consulta, ¿ok? Entonces van a ser nuestros ficheros búsqueda, que es HTML, petición, que es JavaScript, y consulta, que es PHP, ¿ok? Vamos a explicar primero qué hay en el HTML, que si nos damos cuenta, lo que tiene este HTML no se parece nada a lo que tiene este, ¿verdad? Vamos a descubrir por qué. Lo que tenemos aquí es el título de la práctica, el encabezado. Tenemos aquí dos sections particulares. En uno de ellos está incrustado nuestro input, el que nos dice buscar. Es un input que tiene como name búsqueda, como ID búsqueda, en el placeholder, es decir, el texto en letras grises que nos aparece dentro, dice buscar. Es todo lo que tenemos. Y tenemos otro section que tiene como ID tabla-resultado. Tenemos aquí un comentario que dice, aquí es donde nuestra tabla, donde se despliega nuestra tabla de consulta. Aunque aquí no está, aquí es donde la vamos a desplegar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, básicamente nuestro HTML está súper vacío, no tiene nada más que el header, el título y ya está. Ahí nuestro input. Ahora, vamos a pasarnos al JS, por favor. Bueno, este JS tiene, por supuesto, hacemos uso de Ajax en él. La primera línea es la forma abreviada del document ready de jQuery. Luego describimos una función a la cual titulamos obtener registros, cuyo parámetro es alumnos. Está la estructura inicial de Ajax. El atributo URL tiene como valor consulta.php, que este es el fichero al que realizamos la petición. El tipo de forma en la que vamos a procesar los datos va a ser post, podría ser get, en este caso vamos a usar post.
El tipo de fichero del que esperamos, con el que esperamos comunicarnos es HTML y los datos que se van a estar procesando son los datos de nombre alumnos, ¿de acuerdo? Que es efectivamente el mismo parámetro que tiene la función obtener registros. Ahora bien, si nuestra función se cumple, bueno, tendremos eh, esto que dice tabla resultado. Si vamos a nuestro HTML nos damos cuenta de que el section donde no hay nada, el que está vacío, tiene como ID tabla-resultado, que es lo mismo que está aquí. Estamos diciendo que en este contenedor vamos a insertar el resultado de la función, ¿de acuerdo? Más abajito tenemos lo que viene siendo una de las partes medulares de nuestro JavaScript, y es que aquí vamos a procesar lo que está o lo que no está en nuestra caja de texto, en nuestro input. Nos dice que en esta primera línea creamos una variable llamada valor búsqueda, en la que vamos a obtener el valor que haya, lo que haya escrito dentro de el contenedor que tenga como ID búsqueda. Y si volvemos a nuestro HTML, nos damos cuenta de que nuestro input tiene como ID búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, si el valor que está contenido en este input es diferente a nada, diferente a vacío, le vamos a dar como parámetro de función a la función obtener registros la variable valor búsqueda. En caso de que no, dejamos la función sin ningún parámetro, ¿de acuerdo? Nada más, esto es todo lo que tiene nuestro JS. Vamos al PHP. Bueno, pues como ven, el PHP es solo PHP. De inicio tenemos la infaltable conexión a la base de datos. No voy a ahondar en ello, ya sabemos para qué sirve, qué tiene. Y después aquí vamos a declarar dos variables iniciales. La variable tabla. ¿La variable tabla para qué nos sirve? Bueno, pues en esta vamos a contener el resultado de lo que sea que estemos consultando, ¿de acuerdo? Aquí, como su nombre lo dice, la variable va a contener la tabla con los resultados. Después tenemos la variable query, que si se dan cuenta no es gran cosa, simplemente es una query que nos pide que traigamos todo lo que existe en la tabla alumnos, que es la que estamos trabajando, y que los ordene por ID. Eso es todo. Luego abajito tenemos lo que ocurre cuando tecleamos algo en el input de búsqueda, es decir, si la variable que viene en post llamada alumnos trae algo, vamos a declarar una variable llamada Q. ¿La variable Q para qué sirve? Y fíjense bien que esto es muy importante. La variable Q en este caso va a representar el valor de lo que hay en la caja de texto, en la caja de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces lo que aquí hacemos es un read escape string únicamente por cuestiones de seguridad. Y abajito cambiamos el valor de la variable query. ¿Por qué? Porque si yo no he escrito nada, en la variable de búsqueda, en la caja de texto de búsqueda, lo que se me tiene que aparecer, pues es la tabla completa, con la query completa. ¿Qué es esto? Sin ningún where. Pero si yo empiezo a escribir cosas aquí, la variable de la query cambia. Y cambia con base a este where. Decimos, dame todo lo que hay en alumnos, donde ID alumno sea parecido a... Donde ID alumno tenga tal vez al inicio, en el medio o al final el valor Q. O que en el campo nombre tenga al inicio, en medio o al final el valor Q. O que en carrera tenga lo mismo para todos los campos, ¿se dan cuenta? Con este pequeño if hacemos que la variable inicial query cambie su valor. Ahora bien, vamos a ejecutar la query tal cual es, ¿no? Declaramos una nueva variable que se llama buscar alumnos. Aquí colocamos la query, la variable query, y decimos, si nuestra consulta tiene es mayor a 0, es decir, que si al menos existe un registro que coincida con la búsqueda, entonces vamos a hacer esto. A nuestra variable tabla, que la variable tabla era variable inicial, que no valía nada, le vamos a concatenar esto.
Es decir, los encabezados de una tabla normal. Son encabezados que describen ID alumno, nombre, carrera, grupo, fecha de ingreso, que son los mismos campos eh, que constituyen nuestra tabla de forma completa, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto abrimos un bucle while para decir que nos enliste todas las coincidencias que existan de la query realizada y pedimos que nos lance el valor de ID alumno, los valores de nombre, los valores de carrera, los valores de grupo, los valores de fecha, como lo haríamos en una consulta normal. ¿Se dan cuenta? No es nada distinto. Y al final, ahí fíjense, esto está concatenado a la variable tabla. O sea, le vamos agregando cosillas a la variable tabla, ¿se dan cuenta? Una vez cerrado nuestro while, volvemos a añadirle algo más a la variable tabla, que es el cierre de la etiqueta table. Y bueno, en esta parte, justamente aquí, pues termina nuestro if. Con esto termina nuestro if. El if, recuerden, decía que si existe por lo menos un registro como resultado, pues nos lanza todo esto. Pero si no, es decir, else, a la variable tabla ya no le vamos a concatenar nada, más bien le vamos a asignar un valor pues concreto y va a ser no se encontraron coincidencias con sus criterios de búsqueda. Cerramos el else y al final simplemente imprimimos la variable tabla. La variable tabla es lo que va a estar insertado aquí, ¿se dan cuenta? En nuestro section. Entonces, vamos a recapitular. Simplemente el HTML es nuestro esqueleto, es nuestro contenedor, no nos sirve para nada más. Es únicamente el que va a alojar nuestra consulta. Lo que hace nuestro JavaScript es mantener la comunicación, insisto, entre el servidor y el cliente de forma continua, de forma síncrona. Por eso se dan cuenta que en ningún momento recargamos la página para hacer una consulta. Y nuestro archivo PHP pues hace el trabajo pesado, ¿no? Es básicamente el que le dice al servidor, necesito esto, necesito ahora esto, dame esto, muéstrame esto. Y bueno, se dan cuenta, no es nada muy complicado, a lo mejor se puede ver aparatosa la parte de PHP, pero la verdad es que no lo es. El JavaScript es muy sencillo de entender, el HTML todavía más. Sería adecuar, que ustedes adecuaran el PHP a sus necesidades. Ya saben que como siempre estamos trabajando con la misma tabla de la misma base de datos. Y bueno, sería que ustedes tomaran esto como referencia y para que lo adecúen a sus proyectos. Les agradezco que dejen sus dudas, yo respondo siempre que puedo. Aunque les soy honesta y voy a aprovechar este pequeño espacio. Si ya terminaron de hacer lo que tenían que hacer, ya pueden quitar el video, no se preocupen. Esto es más para la gente que comenta activamente. Y TIC Tutoriales fue planeado para ayudar, para hacer una guía, para hacer un apoyo. Pero vamos, programadores, yo creo que lo que nos hace programadores es meterle un poco de ingenio. Entonces, no comenten cosas como, oye, ¿y cómo lo harías? Y bla, 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 bla. ITIC Tutoriales no les va a hacer la tarea, ¿no? pueden usar tanto ITIC Tutoriales como muchos otros canales de YouTube para enriquecer sus conocimientos y ir tomando módulos, pedacitos que les sean útiles para ustedes construir sus propios proyectos. Recuerden que los programadores somos un arma letal y tenemos un cerebro increíble. Así que, bueno, igual leo sus sugerencias, les agradezco los likes, que se suscriban y todo eso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.